En los años 70, el icónico cartel de Hollywood no era el brillante símbolo glamuroso que conocemos hoy, sino un letrero deteriorado, con letras rotas y descuidadas, que pareciera anunciar el fin de una era. La ciudad, envuelta en el auge de la contracultura y los excesos, lo miraba como un reflejo de la decadencia de su propio sueño dorado. Para muchos, el letrero se convirtió en un recordatorio melancólico de que la fama también se oxida. Sin embargo, esa decadencia abrió paso a una restauración histórica que lo devolvería a la inmortalidad. El 7 de junio de 1990, Steven Spielberg cortaba la cinta roja frente a una multitud de celebridades y funcionarios, marcando el nacimiento oficial de Universal Studios Florida, un parque que prometía mezclar el cine con la magia de la experiencia en vivo. Aquella ceremonia no solo inauguraba un nuevo destino turístico, sino también una especie de homenaje a Hollywood en el corazón de Orlando. Spielberg, ya convertido en leyenda, se presentaba como el maestro de ceremonias de un sueño que uniría fanáticos de todas las edades. Ese día, la fantasía dejó de estar solo en la pantalla para convertirse en una aventura palpable. Cuando Víctor Hugo murió en 1885, París se detuvo por completo. Más de 2 millones de personas salieron a las calles para acompañar su féretro desde el Arco de Triunfo hasta el Panteón, superando incluso la población total de la ciudad en aquel entonces. Fue considerado el primer funeral de una celebridad moderna, un evento que mezcló duelo y espectáculo. Las clases altas, los obreros, los poetas y hasta las prostitutas dejaron de trabajar ese día, rindiendo tributo al autor de Los Miserables. París no lloraba solo a un hombre, sino al mito que había inmortalizado sus luchas y esperanzas. En 1959, un grupo de titanes de Hollywood se reunió para celebrar los 40 años de carrera de John Wayne, un ícono ya convertido en leyenda viviente del cine. Allí estaban Clint Eastwood, James Stewart, Lee Marvin, Rock Hudson y otros gigantes, levantando copas frente a un enorme pastel que recordaba su debut en The Big Trail 1929 y su Oscar por True Grit 1969. La escena parecía más un salón de dioses del celuloide que una simple fiesta de aniversario. Aquella noche, el Duke fue coronado no solo como estrella del western, sino como símbolo eterno de la pantalla grande. En 1953, Edward R. Murrow ya era una voz inconfundible en el periodismo estadounidense, forjada en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, mientras narraba el Blitz de Londres con una valentía que estremecía a quienes lo escuchaban. Más tarde, desafiaría al todopoderoso McCarthy con reportajes que marcaron la historia de la libertad de prensa. También mostró un costado más cercano al público entrevistando a celebridades en su programa de televisión, demostrando que la seriedad y el carisma podían convivir. Murrow no era solo un periodista, era la conciencia crítica de su tiempo. En 1949, el famoso cartel que originalmente decía Hollywoodland sufrió una transformación histórica. Las últimas 4 letras fueron retiradas para borrar la huella de un viejo proyecto inmobiliario y dejarlo convertido en el símbolo que hoy todos reconocemos. Lo que antes era pura publicidad, se reinventó como emblema del cine y de los sueños de fama. El letrero, que ya mostraba signos de desgaste, fue restaurado para devolverle su presencia en las colinas. Desde entonces, Hollywood dejó de ser un barrio y pasó a ser sinónimo de mito. En 1973, Kiss aún era un grupo desconocido que buscaba un lugar en la escena del rock y sus integrantes, Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Criss, posaban sin el maquillaje que más tarde los convertiría en leyenda. Nadie imaginaba que aquellos jóvenes, de aspecto común, estaban a punto de revolucionar la música con su teatralidad y su estilo único. Fue el último respiro de anonimato antes de que las botas de plataforma, la pirotecnia y los rostros pintados cambiaran todo para siempre. Ese año, Kiss aún era una banda, antes de transformarse en un mito. En 1999, la fiesta de los MTV Music Awards en el Lincoln Center reunió a 3 nombres que marcarían la cultura pop. Will Smith, en la cima de su fama tras arrasar en el cine y la música, Jada Pinkett Smith, consolidando su lugar en Hollywood, y un joven rock reconocido ya como uno de los comediantes más filos del momento.
La foto captura la frescura de una época donde todo era brillo, energía y estilo de finales de los 90s. Nadie podía imaginar que décadas después, estos mismos nombres volverían a cruzarse en un momento mucho más polémico. Esa noche, en cambio, solo había celebración y sonrisa. El 5 de diciembre de 1933, la alegría estalló en las calles cuando los hombres celebraron el fin de la ley seca en Estados Unidos, un periodo que había transformado bares clandestinos y contrabando en parte de la vida cotidiana. Botellas descorchadas, brindis desbordantes y risas marcaban el regreso de la libertad alcohólica tras 13 años de restricciones. Aquella jornada no solo celebraba la bebida, sino también la resistencia de toda una generación que había sobrevivido a la prohibición. Fue un momento de euforia colectiva que quedó inmortalizado como símbolo de la liberación y la fiesta. En 1933, Jean Harlow, la icónica Blonde Bombshell de Hollywood, posaba junto al gigante del ring, Primo Carnera, fusionando el glamour del cine con la fuerza del boxeo. La foto captura un encuentro entre dos mundos, las luces brillantes de los estudios y la rudeza de los cuadriláteros. Harlow, elegante y segura, contrastaba con la imponente presencia de Carnera, creando una imagen inolvidable de la época dorada. Ese instante reflejaba cómo las celebridades y los héroes deportivos podían cruzar caminos y fascinar al público solo con una pose. En 1961, Groucho Marx, el maestro del ingenio y el sarcasmo, compartía cámara con el joven rebelde Dennis Hopper y la elegante Brooke Hayworth, creando un encuentro inesperado entre generaciones y estilos distintos. La foto captura el contraste entre la irreverencia cómica, la rebeldía cinematográfica y la sofisticación de Hollywood, todo en un solo encuadre. Ese instante parece un pequeño milagro social donde la comedia, el cine experimental y el glamour se entrelazan sin esfuerzo. Es una imagen que recuerda cómo la cultura de los años 60 estaba a punto de transformarse radicalmente. El 31 de agosto de 1935, Alexis Takhanov se convirtió en héroe nacional cuando se reportó que había extraído un récord de 102 toneladas de carbón en menos de 6 horas, superando 14 veces su cuota. Su hazaña lo transformó en un ícono de la productividad y dio origen al movimiento stajanovista, que exaltaba el trabajo como virtud suprema. La portada de Time lo inmortalizó, mostrando al minero como símbolo de esfuerzo y propaganda en la Ucrania soviética. Esa imagen no solo celebraba un récord, sino que convertía al trabajador común en celebridad de la ideología de la época. En la París de 1860, Cora Pearl, nacida Emma Crouch, reinaba como una cortesana escandalosa y legendaria que convirtió la extravagancia en arte. Tomaba baños de champán, se servía desnuda sobre bandejas y hasta teñía su cabello y el de su perro para combinar con sus vestidos. Su vida era un espectáculo constante que mezclaba lujo, provocación y audacia, fascinando y escandalizando a la alta sociedad parisina. Cora Pearl no solo vivía en París, la transformaba en su propio escenario de excesos y glamour. En 1969, Sophia Loren compartía una instantánea histórica con Josip Broz Tito en el lujoso resort VIP de Brioni, un encuentro que unía el glamour del cine con el poder político. La foto refleja la mezcla de mundos, Loren y su esposo Carlo Ponti, rodeados por la figura imponente del presidente yugoslavo y su esposa Jovanka, en un escenario de vacaciones y diplomacia sutil. Esa imagen captura un momento en el que la fama y la política convergían, mostrando cómo la élite mundial compartía espacios de ocio y protocolo. Es un retrato de sofisticación, poder y estilo en la Europa de finales de los 60. Alrededor de 1910, Ellen Hemings Roberts, supuestamente nieta del presidente Thomas Jefferson, posa con su esposo Andrew y sus 3 hijos, Myrtle, William y Frederick, mostrando la vida cotidiana de una familia marcada por la historia y la memoria de la esclavitud. La fotografía captura la dignidad y la unidad familiar, a pesar de las complejidades de su linaje y el contexto social de la época. Cada rostro refleja resiliencia y esperanza, uniendo pasado y presente en un instante congelado en el tiempo. Esta imagen es un testimonio silencioso de legado, familia y perseverancia.
El 7 de mayo de 1945, Times Square se convirtió en el epicentro de la euforia mundial cuando los neoyorquinos celebraron la rendición de Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Multitudes abarrotaban las calles, ondeando banderas, abrazándose y llorando de alegría, mientras la ciudad se sumía en un estallido de júbilo colectivo. Esa noche, cada rostro reflejaba alivio, esperanza y la emoción de un mundo que comenzaba a sanar tras años de conflicto. Times Square nunca había brillado con tanta fuerza de celebración y unidad. En 1961, John F. Kennedy comenzaba su presidencia proclamando que la antorcha ha sido pasada a una nueva generación de estadounidenses, un mensaje que encendía esperanzas y sueños de cambio. Esa noche, en el Inaugural Ball, celebraba junto a su elegante esposa Jacqueline, irradiando juventud, carisma y promesas de un futuro distinto. La foto de Paul Schutzer captura un instante de glamour y política entrelazados, donde la historia y la imagen se funden en un solo momento. Fue el inicio de una era que muchos recordarían como símbolo de energía y modernidad en la Casa Blanca. En 1991, la princesa Diana desafió prejuicios y miedos al estrechar la mano de un paciente con VIH-Sida sin guantes, mostrando empatía y valentía en un gesto que recorrió el mundo. Su acto rompió barreras de estigma y desinformación, humanizando una crisis que generaba miedo y discriminación. La imagen se convirtió en símbolo de compasión y liderazgo moral, donde la cercanía y la humanidad hablaban más que cualquier discurso. Diana no solo estaba acompañando a los enfermos, estaba cambiando la manera en que el mundo los veía. En 1944, Tommy Tucker, una ardilla convertida en celebridad, recorría Estados Unidos vestido con ropas diminutas, cautivando al público con su inusual carisma. La fotografía publicada en Life por Nina Lee capturó un momento divertido y encantador que mezclaba ternura y espectáculo, convirtiendo al pequeño roedor en una estrella nacional. Tommy Tucker demostraba que incluso los animales podían robar cámaras y corazones en plena época de guerra. Su fama era un recordatorio de que la alegría y el entretenimiento podían aparecer en los lugares más inesperados. En la década de 1950, Simon Du, patriarca ortodoxo chino, representaba la perseverancia de la fe en tiempos de cambio y desafíos políticos. Su figura solemne y llena de dignidad simbolizaba la conexión entre la tradición religiosa y la identidad cultural en una China en transformación. La imagen captura un momento de calma y autoridad espiritual, donde cada gesto y mirada reflejaban siglos de historia y devoción. Simon Du no era solo un líder religioso, sino un testigo silente de la resistencia y la continuidad de su comunidad. El 11 de noviembre de 1918, las calles de Amberes, Bélgica, se llenaron de ciudadanos que celebraban con júbilo la rendición alemana y el fin de la Primera Guerra Mundial. La escena, colorizada para revivirla, muestra abrazos, banderas ondeando y sonrisas que contrastaban con años de sufrimiento y privaciones. Cada rostro refleja alivio, esperanza y la euforia de un mundo que finalmente respiraba en paz. Aquellas horas marcaron el inicio de una era donde la libertad y la alegría inundaban cada rincón de la ciudad. En 1918, las calles de Nueva York se transformaron en un mar de alegría cuando la población celebró la victoria de las fuerzas aliadas y el fin de la Primera Guerra Mundial. La imagen colorizada captura abrazos, banderas ondeando y rostros llenos de alivio y entusiasmo tras años de miedo y sacrificio. La euforia colectiva reflejaba no solo el fin del conflicto, sino también la esperanza de un futuro más seguro y prometedor. Aquella celebración marcó un momento histórico donde toda la ciudad parecía latir al unísono de la libertad recién recuperada. En 1972, Sammy Davis Jr. sorprendió al público al abrazar al presidente Richard Nixon durante la campaña de reelección, un gesto que combinaba celebridad, política y controversia. La imagen captura la complejidad de una época en la que la fama podía influir en la percepción pública y las alianzas cruzaban líneas inesperadas. Davis, conocido por su talento y carisma, se convirtió por un momento en puente entre el entretenimiento y el poder político. Ese abrazo inmortalizó un instante donde la cultura popular y la historia política se entrelazaron de manera sorprendente. En 1994, Dave Grohl y Chris Novoselic se reunieron en Seattle para despedir a Kurt Cobain, marcando un momento doloroso y silencioso en la historia del grunge.
La foto refleja la tristeza profunda y la sensación de pérdida de una generación que vio partir a un ícono demasiado pronto. Entre sombras y recuerdos, los miembros de Nirvana compartían un luto que iba más allá de la música, abrazando la memoria de un amigo y líder creativo. Ese instante capturó la fragilidad del estrellato y la fuerza del vínculo entre quienes lo vivieron de cerca. En 1954, Sophia Loren, Yvonne DiCarlo y Gina Lollobrigida brillaban juntas en un glamoroso baile de cine en Berlín, deslumbrando con su elegancia y carisma. La foto captura un instante donde tres de las más grandes estrellas del cine europeo e internacional compartían protagonismo, irradiando estilo y sofisticación. Entre vestidos deslumbrantes y sonrisas estudiadas, el glamour del cine de los años 50 se hace palpable. Ese evento no solo celebraba películas, sino también la magia de la fama y la sofisticación del viejo continente. El 4 de agosto de 2001, Elizabeth Bowes-Lyon, madre de la reina Isabel II, celebraba su 101 cumpleaños rodeada de respeto, cariño y admiración de la familia real y el público. La imagen captura su elegancia y serenidad, símbolos de una vida larga marcada por historia, tradición y servicio. Aquella celebración no solo honraba los años vividos, sino también el legado de una figura emblemática de la monarquía británica. Su sonrisa y presencia transmiten la dignidad y fortaleza que la convirtieron en un ícono de la realeza. El 5 de mayo de 1945, el capitán Lewis Nixon de la 101 aerotransportada despertaba tras una noche de celebración en Austria, después de disfrutar la lujosa colección de licores, vinos y champanes privados de Hermann Göring. La foto captura el alivio, el cansancio y la euforia de un soldado que había visto el final de la guerra acercarse. Esa noche, entre botellas saqueadas y risas, la victoria aliada se celebraba con intensidad y un toque de irreverencia. Nixon, con gesto relajado, simbolizaba el triunfo, la camaradería y los excesos del final del conflicto. El 20 de septiembre de 1951, Andriy Artukovich, ministro de Interior y Justicia del régimen de la NDH y alto miembro de los Ustaché, abandonaba el Hall of Justice en Los Ángeles, sostenido en hombros por sus seguidores. La imagen muestra un contraste estremecedor entre la gravedad de sus crímenes, responsable de la tortura y asesinato de más de 100.000 civiles, y la lealtad de algunos simpatizantes. Es un retrato inquietante de la impunidad y la polarización que puede surgir incluso lejos de los escenarios de guerra. Aquella escena captura un momento de controversia y tensiones históricas que persisten en la memoria colectiva. En los años 90, Mike Tyson mostraba un lado cotidiano y sorprendentemente humano al pasear a su mascota lejos del cuadrilátero donde se convirtió en leyenda del boxeo. La imagen captura un contraste divertido entre su fama de campeón feroz y la simpleza de un momento doméstico. Tyson, con su imponente presencia, se mezcla con la rutina urbana, recordando que incluso los íconos mundiales tienen instantes de normalidad. Ese paseo se convierte en un retrato inesperado de humanidad y carisma fuera del ring. En octubre de 1938, una mujer sudenta alemana lloraba de alegría mientras otra persona la saludaba durante los desfiles de celebración por la anexión del Sudetenland a Alemania. La imagen captura la euforia y el nacionalismo que recorría la región, reflejando la intensidad de emociones de quienes veían cumplidas sus expectativas políticas y territoriales. Al mismo tiempo, el gesto de saludar y las lágrimas muestran cómo la historia se vivía de manera profundamente personal y colectiva. Es un testimonio visual del fervor y la complejidad de un momento cargado de esperanza, miedo y cambio. En 1997, Jackie Chan se presentó en un concierto benéfico en Hong Kong para apoyar a los manifestantes de la Plaza Tiananmen, mostrando un lado comprometido y solidario más allá de su fama cinematográfica. La foto refleja su presencia como ícono cultural, dispuesto a usar su voz y popularidad en un momento crítico de la historia reciente de China. Entre luces y aplausos, Chan encarnaba la mezcla de celebridad y activismo, recordando que incluso las estrellas pueden influir y solidarizarse con causas sociales. Ese instante captura la unión de arte, conciencia y protesta pacífica. En los años 30, una familia pobre de Alabama fue presentada como celebridades tras escapar de los devastadores efectos de la anquilostomiasis, causada por la práctica de geofagia, comer arcilla.
La imagen muestra un contraste sorprendente entre su vida humilde y la notoriedad inesperada que les otorgó la salud recuperada. Más allá del impacto médico, la fotografía captura cómo la sociedad podía convertir a personas comunes en fenómenos mediáticos por circunstancias extraordinarias. Es un retrato visual de supervivencia, atención pública y las extrañas formas de fama en la época. En 1914, las calles de Berlín se llenaron de multitudes que celebraban el inicio de la Primera Guerra Mundial, ondeando portados del emperador Wilhelm II y del emperador austrohúngaro Franz Joseph. La foto captura la euforia patriótica y el entusiasmo colectivo ante lo que muchos veían como un deber nacional y una aventura histórica. Cada rostro refleja orgullo, anticipación y el fervor de una sociedad movilizada para la guerra. Ese instante inmortaliza la mezcla de emoción, nacionalismo y esperanza que precedía un conflicto devastador. En 1985, Ebony Magazine publicó un artículo titulado What They May Look Like in the Year 2000, imaginando el futuro de las celebridades más icónicas, incluyendo a Michael Jackson. La ilustración o fotografía refleja la fascinación de la época por la predicción del tiempo y la transformación de las estrellas, jugando con su imagen pública y su constante reinvención. Es un vistazo divertido y curioso a cómo la cultura pop proyectaba su visión del mañana sobre los íconos del presente. Esa portada captura la mezcla de admiración, creatividad y anticipación que rodeaba a Jackson y a sus contemporáneos. En los años 80, Teresa Teng, la icónica cantante taiwanesa, y Brigitte Lin, la elegante actriz de cine, se encontraron en un momento que unía música y cine en la cima del entretenimiento asiático. La foto captura su carisma y estilo inconfundibles, reflejando la sofisticación y glamour de la época. Juntas personificaban el poder cultural de una generación que marcaba tendencias y conquistaba corazones en toda Asia. Ese instante congeló la conexión entre dos leyendas que, aunque en diferentes escenarios, compartían el brillo de la fama y la admiración del público. En 1953, tras la muerte de Joseph Stalin, un inmigrante ucraniano celebraba a su manera el fin de una era marcada por el miedo y la represión. La foto captura un instante de alivio y liberación personal, reflejando cómo la noticia de la muerte del dictador resonaba incluso lejos de la Unión Soviética. Cada gesto del inmigrante simboliza la esperanza y la sensación de que un capítulo oscuro de la historia finalmente llegaba a su fin. Ese momento se convierte en un testimonio de la diversidad de emociones que la muerte de Stalin despertó alrededor del mundo. El 15 de agosto de 1945, las calles de San Francisco se llenaron de júbilo tras la victoria sobre Japón, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entre el bullicio y las celebraciones, dos marineros quedaron profundamente dormidos en la calle, agotados por la euforia, el alcohol y la emoción del momento. La imagen captura un instante humano y desenfadado en medio de la historia, mostrando cómo la alegría colectiva se vivía de manera desbordante y espontánea. Es un retrato que mezcla cansancio, triunfo y la celebración desenfrenada del fin de un conflicto global. En 1982, el reverendo Sun Myung Moon, junto a su esposa Hak Ja Han, unió en matrimonio a 2.075 parejas en un evento masivo en Madison Square Garden, creando una ceremonia que combinaba espectáculo y espiritualidad. La imagen refleja la magnitud y el carácter extraordinario de la ocasión, donde la devoción religiosa y la teatralidad se encontraban en pleno centro de Nueva York. Cada pareja, símbolo de fe y compromiso, participaba en un ritual que buscaba trascender lo personal y convertirse en un acto colectivo histórico. Ese momento capturó la capacidad de Moon de transformar la fe en un evento monumental y mediático. En 1921, Harold Jones, de apenas 15 años, lucía un reloj de oro que le regalaron tras ser absuelto del asesinato de una joven, mientras los habitantes de su pueblo en Gales lo recibían con vítores y aplausos. La foto captura un instante inquietante de celebración y confianza comunitaria, totalmente ajena a la verdad oculta. Semanas después, Jones volvería a demostrar su culpabilidad al asesinar a otra niña, revelando la tragedia detrás de la aparente inocencia. Ese instante congelado muestra cómo la sociedad puede ser engañada por las apariencias,
y cómo la maldad puede esconderse detrás de una sonrisa juvenil. Alrededor de 1978, Óscar Romero, arzobispo de El Salvador, se convirtió en la voz de los más pobres, denunciando injusticias y violencia en medio de un país sumido en conflictos. La imagen lo muestra en su rol pastoral, reflejando serenidad y determinación mientras defendía la dignidad humana desde el altar. Romero fue asesinado por un escuadrón de la muerte mientras celebraba misa, convirtiéndose en mártir y símbolo de valentía moral. Su canonización en 2018 reafirma el impacto de su vida, recordándonos cómo la fe y la justicia pueden desafiar incluso a los poderes más oscuros. En 1919, en el hall de Grand Central, Nueva York, se levantó una pirámide hecha con miles de cascos alemanes, símbolo tangible de la victoria aliada en la Primera Guerra Mundial. La instalación impactaba tanto por su tamaño como por su crudeza, transformando objetos de guerra en trofeos de celebración. Los transeúntes observaban con mezcla de orgullo, curiosidad y asombro, viendo en esos cascos la derrota de un enemigo formidable. Era un monumento efímero que convertía la memoria del conflicto en espectáculo patriótico. En 2002, Ronald Reagan celebraba su cumpleaños número 89 con un gesto tierno hacia su esposa Nancy, compartiendo un beso que reflejaba décadas de amor y complicidad. La imagen mostraba al expresidente ya retirado de la vida pública, acompañado siempre por la mujer que fue su mayor apoyo. Más allá de la política, la escena transmitía humanidad, intimidad y la fortaleza de un vínculo inquebrantable. Ese instante quedó como un retrato entrañable de la pareja, marcada por la historia y el afecto profundo. El 7 de mayo de 1945, en la Plaza Dam de Ámsterdam, la celebración por la inminente liberación se convirtió en tragedia cuando tropas alemanas abrieron fuego contra la multitud. Hombres y mujeres buscaron refugio desesperado detrás de farolas y esquinas, mientras el caos se apoderaba de la fiesta. El ataque dejó 22 muertos y 120 heridos, tiñendo de dolor un día que debía ser de júbilo. La imagen refleja el frágil límite entre esperanza y horror en los últimos instantes de la guerra. El 12 de enero de 1941, durante la celebración de su cumpleaños, Hermann Göring estrechaba la mano de Joseph Goebbels en una fotografía que mostraba cortesía pública, pero ocultaba enemistad privada. En su diario, Goebbels describía a Göring con desprecio, señalando su vanidad, excesos y ambición desmedida. La imagen, sin embargo, proyecta camaradería dentro de la élite nazi, ocultando las tensiones y rivalidades internas que corroían al régimen. Ese apretón de manos simboliza la hipocresía y la máscara política detrás de las sonrisas oficiales. En 1945, tras años de brutalidad y pérdidas incalculables, un grupo de soldados soviéticos celebraba el simple hecho de regresar a casa con vida. La imagen captura la mezcla de euforia y agotamiento en sus rostros, sobrevivientes de un conflicto que cobró más de 20 millones de vidas en la Unión Soviética. No hay uniformidad en sus gestos, algunos sonríen, otros parecen incrédulos, todos marcados por la guerra. Para ellos, volver significaba no solo victoria sobre el nazismo, sino también reencontrarse con sus familias y aldeas devastadas. Era una celebración teñida de dolor y alivio. El 20 de abril de 1939, Berlín se convirtió en un escenario monumental para celebrar el 50 cumpleaños de Adolf Hitler. El régimen nazi organizó un gigantesco desfile militar, en el que participaron más de 50.000 soldados, tanques, artillería y una impactante exhibición de la Luftwaffe con cientos de aviones sobrevolando la capital. El evento fue diseñado para proyectar la fuerza del Tercer Reich y reafirmar la imagen de Hitler como líder indiscutido de Alemania. En las calles, miles de ciudadanos vitoreaban, mientras diplomáticos extranjeros observaban con atención la demostración de poder, presagio de la guerra que estallaría pocos meses después con la invasión de Polonia. En 1968, el actor James Stewart ya era brigadier general de la USAF Reserve, héroe de la Segunda Guerra Mundial. Piloteó bombarderos en Europa y recibió varias condecoraciones. Esta foto refleja su doble legado: estrella de Hollywood y militar respetado.
En octubre de 1971, el Shah de Irán organizó la fastuosa celebración de los 2500 años del Imperio Persa en Persépolis, la antigua capital ceremonial de los reyes aqueménidas. Fue uno de los eventos más lujosos del siglo, con jefes de Estado y realeza de todo el mundo, banquetes fastuosos y desfiles históricos. El Shah buscaba glorificar a Ciro el Grande y presentarse como su heredero legítimo. Sin embargo, la ostentación contrastó con la pobreza del pueblo iraní y alimentó críticas internas que pocos años después se convirtieron en un preludio de la Revolución Islámica de 1979. El 9 de mayo de 1945, Moscú celebró la victoria sobre la Alemania nazi con desfiles, campanas y una euforia colectiva que llenó las calles. Millones salieron a festejar tras casi 4 años de guerra devastadora en suelo soviético. El costo había sido enorme, más de 20 millones de soviéticos muertos, ciudades destruidas y un país exhausto. Aún así, ese día la gente celebró con lágrimas, abrazos y cantos, marcando el inicio de una fecha que se transformó en el Día de la Victoria, la conmemoración más solemne y patriótica de Rusia y gran parte de la ex-URSS. En 1945, tras años de brutalidad y pérdidas incalculables, un grupo de soldados rusos y estadounidenses celebraban juntos la victoria en Alemania, sellando la camaradería con un beso de amistad simbólico. La imagen refleja la euforia, el alivio y la unión de aliados que compartieron sacrificios enormes en el conflicto. Entre risas, brindis y música, este instante capturó la humanidad y la fraternidad que surgía después de años de guerra devastadora. Es un retrato alegre y espontáneo de la paz recién alcanzada entre quienes lucharon lado a lado.